Hola de nuevo a todos chicos y chicas, soy Iriana Álvarez Méndez. Bueno, si me veis con esta camiseta, ya os explicaré más adelante el por qué estoy con la misma ropa. Pero bueno, en el título del vídeo de hoy ya lo dice todo, pero ahora os detallaré un poquito más de qué va a ir el vídeo, así que sin más dilación y sin más enrollamiento, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno chicos, pues otro vídeo más. A ver, que me estáis viendo con la misma ropa no significa que no haya lavado la ropa, sino porque me he venido arriba y quiero grabar algunas experiencias con las asignaturas de primero en el día de hoy para dejar los vídeos grabados e ir subiéndolos los días correspondientes. Por eso me vais a ver con la misma camiseta, pero no es porque no haya lavado la camiseta justo me la puse limpia hoy. Bueno, pues vamos al meollo del vídeo. En el vídeo de hoy os cuento un poquito la experiencia con otra de las asignaturas, que en este caso es Historia de los Sistemas Económicos, que bueno, aquí tengo la carpetita, o la funda en este caso, la funda con todos los apuntes que tuve a lo largo de, que tomé a lo largo del semestre. Y por aquí tengo también apuntes en folios, porque los apuntes, como ustedes saben, los pasaba siempre a limpio después aquí en mi casa. Y bueno, esta asignatura también pertenece al primer semestre. Y os voy a decir primeramente los días que tenía la asignatura, porque habían 2 días que tenía la asignatura, y luego ya paso a contaros un poquito el contenido de la asignatura, y también os contaré un poco sobre cuando tuve los exámenes, bueno, el examen y las prácticas, que bueno, por aquí atrás se puede ver hojas de cuadros de la libreta que tengo yo para las prácticas, que os las enseñé en el hall de material escolar que hice en este curso 24-25, y que obviamente las guardé aquí también para tenerlas guardadas. Bueno, primeramente voy a pasar a deciros qué día tenía esta asignatura, y la tenía los martes de 10:30 a 12:15 y los miércoles de 8:30 a 10:15 de la mañana. Así que en esta asignatura la verdad que aprendí muchas cosas, porque a ver, esta asignatura, el temario sí es verdad que ha sido bastante denso, pero sí es verdad que hay cosas que yo pues he podido aprender y que no sabía antes. Bueno, como dije, la asignatura pertenece al primer semestre de primero de historia. Y bueno, en cuanto a los contenidos de la asignatura, dimos 5 unidades, en las cuales en cada unidad se hablaba de cosas diferentes. Por ejemplo, en la primera unidad de aprendizaje hablamos sobre la economía, cómo era la economía en la historia, que iba desde la prehistoria hasta la Edad Media. Y aquí hablamos de los factores de producción determinantes sobre el crecimiento económico, las bases económicas y los ciclos de desarrollo en la historia en cuanto a la economía y demás. En la segunda unidad hablamos acerca del feudalismo tardío y el capitalismo mercantil, en el cual estaban los apartados de la población y los recursos, en el sentido de que incluso habían limitaciones al crecimiento poblacional, al crecimiento económico. Incluso hablamos de las teorías de un autor que se llamaba Robert. También hablamos sobre la estructura productiva en el antiguo régimen, en los sectores primario y secundario. También hablamos de mercados, comercios e innovaciones financieras del proceso de globalización
y las políticas mercantilistas y el estado fiscal militar. Aquí hablamos sobre todo lo militar y demás. Luego en la tercera unidad hablamos sobre el capitalismo liberal y la economía clásica, y entre los diferentes apartados que entraban en esta tercera unidad estaban las bases institucionales y tecnológicas de la revolución liberal, transformaciones económicas propias de la revolución industrial, la acumulación de capital y la difusión internacional, cómo se difundía todo el tema del capital, la acumulación y tal, en la economía de la primera globalización, y el imperialismo, acerca de todo lo que tiene que ver con la dominación y la dependencia de la economía, básicamente. Luego en la unidad 4, que hablaba sobre el desorden económico del periodo entre guerras, que iba desde 1914 hasta 1945, los apartados que tenía eran consecuencias económicas que surgieron en la Primera Guerra Mundial, la recuperación y los desequilibrios que hubieron en los años 20 en cuanto a la economía y demás. También hablamos de la crisis del 29, la Gran Depresión y cómo era la difusión internacional de esa Gran Depresión en los diferentes países. También hablamos sobre cómo intervino el Estado y en todos los procesos para recuperar la economía en los diferentes países, como Estados Unidos, Francia, Alemania y demás. Y los nacionalismos económicos y las economías planificadas, como era el nacionalismo en cada uno de los países, cómo se iba planificando la economía y demás. Y luego el último tema, que era el 5, hablamos sobre la recuperación, el keynesianismo y la economía social. Y también tenía un periodo de unos años que iba desde el 45 a 1973. O sea, aquí era hablar también de las épocas, de los años que duraba cada cosa. Y aquí se habló de los acuerdos e instituciones de Bretton Woods, las economías keynesianas y cómo era el crecimiento económico en los diferentes países, el crecimiento y desarrollo en las economías populares de cada país también, porque cada país tenía su democracia popular y demás. ¿Cómo se hizo la descolonización política? La descolonización y la política económica en los países que no estaban alineados. ¿Y cómo fue el proceso de formación de la comunidad económica en Europa? Y hubo otra unidad, que es la 6, que se me olvidó decir también, en la que ya se habló de la crisis del petróleo y el tiempo del neoliberalismo, que es otra parte del liberalismo. Y aquí entraron las causas y consecuencias de la crisis del petróleo, con el problema de estanflación, el neoliberalismo como alternativa y los puntos del consenso de Washington, que me parece que eran, no sé si eran 10 puntos o una cosa así. El colapso, cómo las economías pudieron colapsar en Latinoamérica y la planificación centralizada que iban a tener esas economías. La transformación de la CEE en la Unión Europea y los grandes problemas de economía mundial que existieron en los países en los que entraba la crisis financiera, el clima e incluso el COVID-19. O sea, aquí se habló también hasta del COVID-19, que fue lo que afectó en el 2020. Si no me equivoco, sí, en el 2020, porque estamos en el 25, o sea que, imagínense, yo aquí aprendí bastantes cosas. Bueno, esta asignatura, como dije desde un principio, fue un poco difícil, un poco tostón. No voy a decir por qué digo que es un tostón. A ver, es tostón por el temario en sí, porque el temario para mí sí es verdad que fue un poco yungo, ¿vale? O sea, a mí el temario yo no lo llevé muy bien, en verdad. Y bueno, el sistema de evaluación que tenía el profe era 60% el examen final
y los trabajos, seminarios y demás que hubiéramos hecho 40%, y luego la asistencia contaba 10%. La asistencia en este caso a las clases tenía que ser del 80%, que eso se me olvidó decirlo, tanto en historia del arte como en la de geografía. Pero la asistencia a clase presencial era de un 80%, ya para este curso, para segundo ya cambió, e incluso para primero, que ya lo estuve yo bicheando de enteradilla, porque yo soy muy de mirarlo todo, el tema de la asistencia este año ya cambió, ya no es un 80% como era el curso pasado, porque en todos los cursos era el 80%, sino que ya este curso es un poquito menos del 80%, creo que es la mitad o más de la mitad del 80%. Ya cuando os cuento un poco acerca de las asignaturas de segundo, ya os diré el temita ese de la asistencia, ¿vale? Porque para segundo no hay tanto problema con eso, porque yo encima no soy persona de que falta clase ni nada, y siempre llego a ese porcentaje de asistencia a clase, y por eso los profesores después a mí, a la hora de corregirme exámenes y todo, pues me van a tener muy en cuenta, porque van a saber quién soy yo, porque yo voy a clase siempre. Pues bueno, como iba diciendo, de la asignatura de Historia de los Sistemas Económicos, bueno, lo que dije del temario, lo que dije del sistema de evaluación que tenía el profe, porque bueno, la metodología era, teníamos clases teóricas, que eran las que en las clases teóricas pues nos explicaba el profe el tema, o sea, iba dando las clases teóricas explicando el temario, y luego teníamos unas clases prácticas en las que hacíamos seminarios, que en este caso los seminarios fueron 6, y para las clases prácticas sí teníamos a otro profesor que era el que se encargaba de llevar a cabo esas clases prácticas, que bueno, eran un 40% las clases prácticas y los seminarios. Y la verdad que yo esta asignatura es otra de las que llevé muy mal en el primer semestre, y bueno, el examen de esta asignatura fue el de la convocatoria ordinaria, lo tuve el 16 de enero, lo suspendí, y no lo suspendí con muy mala nota, sinceramente, fue un 3 con algo, una cosa así, un 3,7 creo que fue. Pero después, en la convocatoria extraordinaria, sí bajé bastante, porque suspendí otra vez, volví a suspender, y no me da vergüenza decirlo. Yo lo digo, yo voy a ser muy honesta, y todo lo que se grabe aquí en el canal lo voy a hacer siempre con la honestidad con la que yo grabo mi vídeo. Bueno, la convocatoria extraordinaria de Historia de los Sistemas Económicos la tuve el 25 de junio. Es que fue la convocatoria extraordinaria, la tuve de los exámenes que tuve que hacer. Tuve los exámenes súper justos, porque solo me daban 2 días para estudiarme para el siguiente examen. Y claro, por ejemplo, Historia de los Sistemas Económicos, que era un temario muy chungo, pues claro, ese temario yo lo llevé muy mal, tanto en la ordinaria como en la extraordinaria. No sé por qué, pero yo lo llevé súper mal. Y eso que el profesor a mí me cae súper bien. El profesor de Historia de los Sistemas Económicos me cae súper bien, y encima va a ser el mismo profesor el que dé la asignatura el curso que viene otra vez en primero. Y bueno, tendré que hablar con él, pedirle una tutoría personalizada. Y nada, que me explique un poco cómo va a ser el examen de la convocatoria especial, y que también me diga a qué es lo que tengo que machacar más, para yo saber lo que tengo que machacar más, y estudiar bastante para la convocatoria especial, porque yo quiero sacarme esa asignatura también, ya que es una de las más chunguillas, junto con Historia del Arte, que ya os conté en el vídeo anterior, os conté un poquito acerca de Historia del Arte. Pero les digo una cosa, yo no me desanimo, no estoy ni desanimada ni desmotivada, nada, al revés.
yo me siento más motivada, fíjense. Me he motivado más a pesar de que he suspendido y demás, yo me he motivado más. Porque entre más uno quiera perseguir un sueño y quiera conseguir sacar todo para adelante, al final va a salir todo para adelante. Es que si no persigues un sueño no lo vas a conseguir nunca en la vida. Y si te pones a ponerte pero o te pones a quejarte y demás, no sacas nada. O sea, quejándote y frustrándote no sacas nada. Sí es verdad que a veces yo me he frustrado, pero nada, yo seguro que me saco las asignaturas que me quedaron pendientes de primero. Y nada, chicos, yo creo que de esta asignatura no tengo nada más que decir, solo que lo mismo que os dije con Historia del Arte, que hay que estudiar desde el primer día que se llega a clase, porque si no después ya no vale eso de estudiar el día de antes, ya no vale. Ya no estamos ni en la ESO, ni en bachillerato, ni en los ciclos. Que en los ciclos con estudiar el día de antes, en bachillerato y la ESO, con estudiar los días de antes, ya aprobabas el examen. Aquí no, aquí tienes que ir estudiando día a día. O 2 meses antes. 2 meses antes, porque es que si no, te ves aquí, con el agua al cuello, como se suele decir. Y yo les digo, yo para segundo voy a cambiar ese método de estudio que no tenía pactado y no tenía un método adecuado en el primer semestre de primero, pues para segundo lo voy a cambiar. Así que nada, chicos, no tengo nada más que decir. Bueno, chicos, se me olvidó decir antes, en el vídeo, cuando ya había terminado, que en Historia de los Sistemas Económicos tuvimos que hacer un trabajo en grupal, sobre un personaje, sobre un personaje, en este caso fue sobre un presidente, creo que era, que se llamaba, os voy a poner una foto por aquí abajito o por aquí arriba, no sé, se llamaba Roosevelt. Ya os pondré, cuando os ponga la imagen por aquí, ya sabréis quién es, si lo conocéis, y si no, pues buscáis información, porque para el trabajo que tuvimos que hacer mi grupo y yo, pues tuvimos que buscar información sobre este personaje famoso, sobre este antiguo presidente y demás. Y la verdad que el trabajo nos salió bien en grupo y tal, así que nada, chicos, no tengo nada más que decir, ahora sí. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis darle un like si os ha gustado, añadirlo a favoritos, suscribiros aquí abajo en el botoncito rojo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que yo suba un vídeo. Espero que os haya gustado tanto este vídeo como me ha gustado a mí grabarlo. Y que, bueno, como dije antes, aquí abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el link del vídeo en el que os cuento la experiencia con la asignatura de Historia del Arte, que es el vídeo anterior que subí a este vídeo de hoy. Así que nada, chicos, nos veremos en el próximo vídeo.